Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Ramírez Agudelo, aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje, también conocido como SENA, en el Tecnólogo de Procesos Logísticos con la ficha 3388862. Y el día de hoy vamos a presentar un análisis sobre el censo de población y viviendas en el año 2018 del DANE, y vamos a responder 3 preguntas: ¿dónde estamos? ¿Cuántos somos? ¿Y cómo vivimos? Bien, para empezar, mi nombre es Juan Camilo Ramírez Agudelo, soy aprendiz del programa en Tecnólogo en Logística del Servicio Nacional de Aprendizaje, también conocido como SENA. En esta oportunidad presentaré el análisis del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, tomando como base la información oficial publicada por el DANE. Durante esta exposición responderé 3 preguntas fundamentales que orientan este trabajo: ¿cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo vivimos? Para responderlas, consulté la información estadística del censo y la organización mediante tablas y gráficos, lo que permitió interpretar los datos y obtener conclusiones sobre las principales características de la población colombiana. Y antes de analizar los resultados, es importante conocer de dónde proviene la información. Todos los datos utilizados en esta presentación fueron obtenidos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, también llamado DANE, que es la entidad oficial encargada de producir y divulgar las estadísticas del país. El objetivo principal del Censo Nacional de Población y Vivienda fue identificar cuántas personas viven en Colombia, cómo están distribuidas en el territorio y cuáles son las características de sus hogares y viviendas. Para recopilar esta información se utilizaron diferentes instrumentos de recolección, entre ellos cuestionarios aplicados a los hogares, formularios para los lugares especiales de alojamiento y formatos para caracterizar el entorno de las viviendas. El proceso de recolección se realizó mediante 3 modalidades: el e-censo, que permitió diligenciar la información por internet, dispositivos móviles utilizados por los censistas durante las visitas, y formularios físicos en aquellos lugares donde las condiciones tecnológicas no permitían el uso de herramientas digitales. Gracias a este proceso fue posible obtener una cobertura nacional muy amplia, lo que garantiza que los resultados sean representativos y sirvan como la base para la toma de decisiones en diferentes sectores del país. La primera pregunta que responde el censo es: ¿cuántos somos? Según la información oficial del DANE, Colombia cuenta con 48.258.499 habitantes en el año 2018. En la tabla se presenta la distribución de la población por sexo y en el gráfico circular se observa que el 51.2% corresponde a mujeres, mientras que el 48.8% corresponde a hombres. Aunque la diferencia entre ambos grupos no es muy grande, se puede observar una ligera mayoría femenina dentro de la población colombiana. Este tipo de información resulta muy importante porque permite planificar programas en relación con su salud, educación, empleo y otros servicios que deben adaptarse a las características de la población. Además, conocer la cantidad de habitantes constituye el punto de partida para cualquier análisis demográfico y facilita la elaboración de políticas públicas basadas en información confiable. Después de conocer el número total de habitantes, el siguiente aspecto a analizar corresponde a la distribución por edades. Como se aprecia en el gráfico de barras, el 22.6% de la población tiene entre 0 y 14 años. El 68.3% se encuentra entre los 15 y los 64 años, mientras que el 9.1% corresponde a personas mayores de 65 años. Esto significa que la mayor parte de la población pertenece al grupo de edad económicamente activo, es decir, personas que pueden participar en el mercado laboral
y contribuir al desarrollo económico del país. Sin embargo, también se evidencia un aumento gradual de la población adulta mayor, lo cual representa nuevos desafíos para el sistema de salud, las pensiones y los programas de atención social. Analizar la distribución por edades permite comprender mejor las necesidades presentes y futuras de la población colombiana. La siguiente pregunta es: ¿dónde estamos? El análisis de la información muestra que la población colombiana se concentra principalmente en las cabeceras municipales. Como se observa en la gráfica de barras, el 77.1% de los habitantes viven en zonas urbanas. El 7.1% reside en centros poblados, mientras que el 15.8% vive en zonas rurales, muy dispersas. Esto evidencia que la mayor parte de la población se encuentra en ciudades y municipios principales, donde generalmente existe una mayor oferta de empleo, educación, servicios de salud y oportunidades económicas. También es importante mencionar que departamentos como Antioquia concentran un porcentaje significativo de la población nacional, lo que influye en la distribución de los recursos públicos y en la planificación regional. Estos resultados permiten comprender cómo está distribuida geográficamente la población y ayuda a orientar proyectos de infraestructura y desarrollo territorial. La tercera pregunta busca identificar cómo vivimos los colombianos. Según la información del censo, existen aproximadamente 13.48 millones de viviendas y 14.24 millones de hogares, con un promedio cercano a 3.1 personas por hogar. En el gráfico circular se observa que la mayoría de la población habita en casas, seguidas por quienes viven en apartamentos y finalmente por otro tipo de viviendas. Estos datos permiten conocer las características de las viviendas del país y facilitan la planificación de programas relacionados con vivienda, urbanismo y desarrollo social. Además, el promedio de personas por hogar ofrece información importante sobre la composición de las familias colombianas y la manera en que se distribuyen los espacios habitacionales. Otro aspecto analizado corresponde al acceso de la población a los servicios públicos. Como se observa en el gráfico de barras, la energía eléctrica representa la mayor cobertura, seguida por el acueducto, el alcantarillado y el gas natural. En contraste, el acceso a Internet registra un porcentaje considerablemente menor en comparación con los demás servicios. Esto demuestra que Colombia ha logrado importantes avances en la cobertura de los servicios básicos. Sin embargo, todavía existen desafíos relacionados con la conectividad digital, especialmente en algunas zonas rurales y apartadas del país. Mejorar el acceso a Internet resulta fundamental porque favorece la educación, el trabajo, el acceso a la información y el desarrollo económico del país. Después de revisar toda la información, es posible identificar varios aspectos importantes. En primer lugar, Colombia es un país con una población superior a los 48 millones de habitantes y con una ligera mayoría de mujeres. También se observa que la mayor parte de la población pertenece al grupo de edad productiva, lo que representa una oportunidad para el crecimiento económico si existen suficientes oportunidades de empleo y educación. Otro aspecto relevante es que la mayoría de los colombianos viven en zonas urbanas, situación que explica el crecimiento de las ciudades y la necesidad de fortalecer la infraestructura y los servicios públicos. Finalmente, aunque la cobertura de servicios básicos es alta, aún existe una diferencia importante en el acceso a Internet, lo que evidencia la necesidad de continuar reduciendo las brechas entre las diferentes regiones del país. Como conclusión, el Censo Nacional de Población y Vivienda constituye una herramienta fundamental para conocer la realidad demográfica y social del país. Gracias a la información recopilada, es posible identificar las principales características de la población, comprender cómo está distribuida y conocer las condiciones en las que viven los hogares en Colombia.
Además, el uso de tabletas y gráficos estadísticos facilita la interpretación de grandes cantidades de información y permite presentar los resultados de manera clara y organizada. Considero que este tipo de estudios es muy importante, pues porque sirve de apoyo para la formulación de políticas públicas, la asignación de recursos y la planificación de proyectos que contribuyan al bienestar de la población. Para finalizar, quiero agradecer por su atención durante esta presentación y breve análisis sobre el censo presentado sobre el DANE. Espero que este análisis haya permitido comprender la importancia del Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2018 y cómo las estadísticas se convierten en una herramienta esencial para conocer la realidad del país y apoyar la toma de decisiones. Nuevamente les repito, mi nombre es Juan Camilo Ramírez Agudelo, aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje, también conocido como SENA, y siendo más nada, muchas gracias por su atención.